hasta hace apenas unos meses atrás, pues habían olvidado el latín, pero lo han vuelto a recuperar de nuevo y lo han vuelto nuevamente a introducir. El idioma griego, así como la literatura, así como el arte, así como la ciencia, en el Oriente eran precisamente helenistas, o sea, la Iglesia de Oriente se arropaba con todo el sistema cultural griego. La Iglesia de Occidente estaba buscando las maneras de arroparse con el sistema cultural latino. Ahora, el cristianismo oriental desde el punto de vista religioso era más místico en Oriente, era más abstracto en Oriente y hasta cierto punto era más pesimista y no un pesimismo apático, sino tenía poca capacidad de interacción social y política, porque en Oriente quien gobernaba la Iglesia era el imperio. O sea, la Iglesia en Oriente estaba sometida al poder político. Todavía en Oriente, pues en ese momento los emperadores no nombraban los papas, los emperadores convocaban a los sínodos, convocaban a los concilios, y desde luego eso hacía que la interacción de la Iglesia fuese mucho más lenta, pero a la misma vez que era lenta, seguía siendo que paralela al Estado, paralela al imperio. Esto traía un beneficio al imperio oriental y al cristianismo oriental, y era el hecho de que esa civilización era mucho más culta que la civilización occidental, porque la civilización occidental, desde luego, como la Iglesia tenía que manejar lo político y lo religioso, muchas veces ponía a gente a atender lo político que apenas no sabían manejar lo religioso. Y entonces, desde luego, no había un desarrollo paralelo en términos de la fe y en términos de la cultura, sino que la Iglesia, en ese sentido, la Iglesia latina, estaba un poquito atrás. Habíamos dicho anteriormente que al principio el imperio pudo detener a los bárbaros en las fronteras, ¿verdad? Pues cuando el imperio vio que los bárbaros estaban acercándose, dijeron, bueno, vamos a tenerlo en la frontera, porque en la frontera de nuestro imperio, ahí en el Danubio, pues tenemos la gran ventaja de que ellos son un filtro para que otros no se introduzcan, para que otros no se metan. También habíamos dicho que el emperador Justiniano había emprendido un proceso de reconquista de Italia y de África del Norte. ¿Se acuerda? Cuando los lombardos en un momento dado habían invadido y habían logrado poseer aquellas tierras, y finalmente ellos volvieron de nuevo a reconquistarlas porque se las devolvieron. Ahora, lo que es interesante es que el imperio oriental, como no tenía los recursos que había tenido en el tiempo de Constantino, aquellas tierras que había ocupado, que había logrado reconquistar, las reconquistaba, pero no las podía proteger. Así es que Italia fue abandonada y finalmente los lombardos la poseyeron, y desde luego el norte de África, que era entonces la otra parte por donde podían entrar los musulmanes empezaron a entrar por ella. Entre esa parte norte del África estaba precisamente Turquía, que está en el norte de África, y por ahí los musulmanes empezaron a entrar. Los musulmanes tenían el mismo sistema que tenían los cristianos, y era que invadían y a la misma vez adoctrinaban, hacían de su religión el proceso oficial. Pero siendo justo en el marco histórico, es interesante señalar que los musulmanes en ese tiempo fueron en ocasiones más tolerantes con la gente que tenía otros estilos de vida religiosa que los cristianos.
ellos podían muy bien interactuar con personas de otra experiencia de fe, y por el otro lado, ellos asimilaban muy bien las culturas y las tradiciones de los pueblos que ellos invadían. Ahora, en el siglo VII, Bizancio estuvo en guerra con Persia. Y como resultado de esa guerra, ambos pueblos, tanto el Oriente, el Imperio Oriental, como Persia, se agotaron y se diezmaron militarmente. Y esto permitió entonces que los musulmanes empezaran a meterse por el norte de África. A los musulmanes, los cristianos en aquel tiempo le llamaban los sarracenos. Sí, era una expresión peyorativa. Yo traté de buscar el significado, pero más que dice es que era una expresión peyorativa. Pero note bien que fue el resultado precisamente de una guerra entre los persas y Oriente. Se agotaron, se diezmaron su fuerza, y desde luego los pueblos en aquel tiempo aprovechaban precisamente las debilidades de sus vecinos para de alguna manera irse metiendo. Ya para el año 750 después de Cristo, el Imperio Bizantino había perdido sus posesiones fuera de Europa, con excepción del Asia Menor. Claro, hubo un momento en que los árabes perdieron fuerzas y el imperio inclusive llegó hasta recobrar algunas de las provincias que había perdido, como Siria, como Creta, como las costas de Italia, como algunos territorios de la península balcánica, que los había perdido, pero ya sencillamente los poseyeron por algunos siglos. Pero en el siglo XI el imperio fue atacado por los turcos selyúcidas o selyúcidas, como la gente prefiera mejor llamarlo, y estos entonces dominaron las provincias orientales. O sea, los turcos atacaron el imperio oriental. Empezaron, obviamente, a invadirlo. ¿Y los turcos no estaban con Constantinopla ahí? Ah, sí, por eso. Era en Estambul, ¿no? En Estambul, en el área oriental. Entonces se colocan y empiezan entonces a ocupar las tierras. Claro, en el año 1071, un ejército bizantino de 100.000 hombres salió a pelear con los turcos y los turcos los derrotaron. La guerra de Manzikert, en esa guerra se dice que prácticamente los 100.000 soldados prácticamente perecieron. Fue una masacre lo que hicieron los turcos. Claro, el emperador romano Diógenes cayó prisionero, y para rescatarlo de las manos de los musulmanes tuvo que pagarse 1.000.000 de piezas de oro, no $1.000.000, $1.000.000 de piezas de oro. Una pieza podía costar un montón de dólares, ¿no? Claro, es como resultado de esa crisis, de esa gran crisis que tiene Oriente, que los musulmanes lo están invadiendo y le están dando, porque pues obviamente el imperio está debilitado, el imperio no tiene fuerza. Imagínense, ya en el siglo VII ya estaba dando muestras de debilidad, y ya han pasado varios siglos, y sí se recuperaba en unos momentitos, pero desde luego se recuperaba en manos de un emperador, pero cuando venía el otro la política no la seguía y las cosas se alteraban, y volvían de nuevo a crearse otros conflictos y otros problemas de índole político, y cada vez que los musulmanes o cualquier pueblo veía una debilidad en su pueblo vecino, en lo primero que pensaba era en la posibilidad de invadirlo, porque invadirlo no solamente